Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y les deseo un feliz inicio del año 2026. Este año vamos a empezar con un tema que tiene mucho que ver con la salud de los chiquititos, porque el día de hoy vamos a entrevistar a un especialista en neurología pediátrica. Es el doctor Diego Franco, que aparte de ser un gran profesional, pues es familia, es mi primo, así que bienvenido, Diego. Gracias, Carlos, qué gusto estar acá. Yo creo que siempre tuvimos aquella idea de hacer un podcast juntos, pero se nos cruzaban siempre las agendas de que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y como es de curioso, porque como decís, somos primos, pero a veces incluso entre familia cuesta un montón, porque cada quien tiene sus actividades, tanto familiares como personales y académicas, pero hoy sí se dio la oportunidad, gracias a Dios. Sí, no se quedó en aquellos proyectos de Año Nuevo, de proyectos de Navidad, deberíamos de poner un negocio. Ya con unos traguitos Hagamos ahí. un podcast. No, pero qué bueno que te animaste. Yo sé que pues la agenda estuvo apretada estos últimos años. Y bueno, o sea, había que pues esperar como el momento ideal. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que incluso después de aquí pues, tenés cosas que hacer. Gracias a Dios tenemos cosas que hacer. Y te agradezco a vos, oíste la oportunidad para estar acá y primero Dios va a salir bonito el podcast. Gracias, Diego. Pues mira, la tradición es que vamos a hacer una presentación y vos vas a presentarte. Así que, ¿quién es Diego Franco 2026? Bueno, actualmente, gracias a Dios, ya terminé mi residencia en neurología pediátrica. Pues para empezar desde el inicio, yo soy médico y cirujano graduado de la Universidad de San Carlos. Luego de eso, pues hice una maestría en pediatría, o sea, mi especialidad pues es pediatría general. Y actualmente pues ya terminé mi residencia en neurología pediátrica, ya terminé mi subespecialidad y pues aquí estoy en este año 2026 ya como un subespecialista. Excelente. ¿Cuántos años es en la sumatoria, Diego? Uy, mira, 6 años de médico general, más el año de tesis, ahí ya estamos hablando de 7, más 4 años de pediatría general. Acá en Guatemala la neurología pediátrica es de 3 años, entonces si te das cuenta ahí ya son 13 años de aprendizaje y de entrenamiento, es una vida prácticamente. Sí, la verdad es que sí. Yo siempre hago más o menos como la sumatoria de la educación que normalmente tenemos, ¿verdad? Que digamos desde primaria hasta bachillerato y ahí son 13, ¿no? Sí. Y bueno, se hicieron kinder y prepa. Y se hicieron perito y no bachillerato. Sí, da 14. Y sumamos más o menos casi siempre la mayoría de especialistas, otros 13, ¿no? Cuando nos especializamos. Y obviamente no empezamos a estudiar de 10 años, pues empezamos más o menos de 18, 20 algunos. No te estoy calculando la edad, ¿oíste? No tengas pena. Yo soy más joven. Pero sí, o sea, sí realmente pues da una idea del tipo de especialización que es esto. Entre las especialidades pediátricas, Diego, ¿hay alguna más que tenga más o menos años o la mayoría son de 3 años? Pues fíjate que casi todas están en más o menos 2 o 3 años en relación a lo que es clínico. Si vas a México, vas a España, pues la neurología sí es de 2 años, pero aquí en Guatemala realmente no sé por qué, pero sí son 3 años para poder terminar la neurología pediátrica. Ok, pues ya más o menos ahí espero yo que tengan ahí un poquito de dudas de neurólogo, pediatra, se estarán imaginando ahí los cablecitos. ¿Podrías pues explicarnos un poquito qué es lo que hace un neurólogo pediatra? Claro, con mucho gusto. Yo creo que la pregunta la puedo responder yo empezando por qué hace un pediatra. ¿Por qué? Porque el pediatra mira a niño sano como mira a un niño enfermo. Y cuando yo hablo de niño sano me refiero al crecimiento y desarrollo. El neurólogo pediatra ve también al niño desde un punto de vista sano. ¿Por qué? Porque el neurodesarrollo es algo muy importante. ¿Y qué es neurodesarrollo? Pues es el proceso por el cual el niño madura su cerebro y va adquiriendo habilidades. ¿Qué habilidades? Lenguaje, inteligencia, la movilidad, etc. Entonces un neurólogo pediatra tiene que velar porque eso se lleve de una manera adecuada. Entonces eso es desde el punto de vista del niño sano. Ahora bien,
el neurólogo también ve la enfermedad que puede afectar el sistema nervioso. Convulsiones, trastornos de comunicación, o sea, que el niño no puede hablar bien. Autismo. Hoy en día, pues el autismo ha cobrado mucho auge. Obviamente no vamos a entrar en detalle porque se nos va la vida hablando de eso. Pero sí ve todo eso. Ve también convulsiones por fiebre, enfermedades donde el cuerpo es atacado, o sea, mis propias defensas atacan mi propio sistema nervioso, mi cerebro, mi médula espinal, etc. Entonces es un campo bien variable. Yo cuando dije voy a hacer la neurología pediátrica, dije va a ser un poquito fácil porque me voy a enfocar en un área muy específica, pero la neurología es un mundo diferente, o sea, es una ventana que yo cuando la abrí dije no puedo creer que sea tan amplia. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades, hay muchos trastornos y hay muchas cosas que uno tiene que correlacionar en qué es lo normal en relación a la edad del niño y qué puede ir como acompañándose de algo que a cierta edad es normal, pero a cierta edad ya no es normal, ¿va? Eso es lo que hace que la pediatría y la neurología pediátrica pues sea bastante compleja, pero al mismo tiempo muy interesante. Y justamente esa asociación o ese complemento de ser pediatra con neurólogo, me imagino que es lo que ayuda justamente a que como pediatra, pues también sabes hasta cierto punto el desarrollo, ¿no? Uh-huh. Y cuando un pediatra, digamos, no vos, sino alguien más, detecta que tal vez en el desarrollo se está quedando, ¿qué sería? ¿Atrás? Ok. Uh-huh. Ya te lo refieren. Sí, así es. ¿Qué es una de las referencias, digamos, más comunes que ves en tu consulta con respecto a caminar? Porque yo creo que esto es algo que digamos, nuestros abuelitos era así como que ahí suéltelo, agárrele la mano, que se caiga y salías caminando de 10 meses casi, pero pues hoy por hoy, digamos, si hablamos específicamente, mi hijo caminó creo que al año 1, año 2, algo así. Entonces, ¿qué tanto, digamos, al caminar, qué es lo que podrías vos identificar? ¿Qué es lo más que más te consultan? Ok, voy a intentar ser un poquito práctico. Obviamente, pues, este contenido es para personas que no son médicos y lo voy a hacer como lo más práctico posible. Cuando el niño desarrolla habilidades, pues desarrolla 4 habilidades. Una es la motricidad, o sea, la capacidad para moverse. Está la motricidad fina, que es que el niño pueda manejar bien sus manos y sus dedos, poner bloques, usar la pinza, o sea, hacer este movimiento. Luego está la motricidad gruesa, que precisamente es caminar, o sea, ese es como lo que más ve uno ahí en la motricidad gruesa. Lo otro es el lenguaje y lo otro es la cognición. La cognición es la inteligencia, y la inteligencia es la capacidad que tiene una persona para poder resolver problemas. Entonces, en relación a la motricidad o a la movilidad, muchas veces los papás es como lo que tienen más presente. Uh-huh. El niño tal vez no van a saber a qué edad dijo sus primeras palabras o sus balbuceos, pero sí va a estar bien presente a qué edad se paró. Sí, y a ahí qué está edad, la cámara lista. Ajá, y a qué edad empezó a caminar. Entonces eso es como lo que más le llama la atención a un papá, y cuando ve que su hijo a cierta edad no camina, pues ya va y busca a un pediatra para saber por qué ese niño no está alcanzando esa habilidad. Luego lo que más buscan los papás es ¿por qué mi niño no habla? ¿Por qué mi hijo no habla? ¿Va? Eso es como de las cosas que más llaman la atención. Y muchas veces los papás se dan cuenta porque ya tuvieron más hijos. Y te pongo un ejemplo, ¿verdad? El primer hijo dijo su primera palabra al año de edad. El segundo al año 2 meses. Y el tercero ya van 2 años y todavía solo dice 1 o 2 palabras. O hasta ese entonces dijo su primera palabra. Entonces casi siempre es o no camina o no habla, por lo cual los papás se dan cuenta que hay algo malo. Y algo bien importante es que los papás siempre dicen, es que yo no lo voy a comparar. Uh-huh. O los familiares le dicen, no compares a tu hijo. Pero fíjate que en neurología pediátrica, en relación al neurodesarrollo, o sea, al desarrollo del cerebro, un papá sí tiene que comparar si su hijo va bien o va atrasado. Porque cuando ellos ya se dan cuenta que ese hijo va atrasado en su desarrollo, es cuando buscan ayuda. Y de manera inicial, a quien buscan es al pediatra. El pediatra, pues sí, en efecto, compara y dice, mire, su hijo sí tiene un retraso.
Pero no solamente uno debería de decir tiene un retraso, uno debería de buscar la causa de ese retraso. Y las causas son un montón, eso sí te puedo decir. También pues hay que hablar de los rangos, ¿no, Diego? Porque pues, digamos, en mi caso yo les digo, pueden tener su primer Papá Nicolau después de la primera relación sexual. Y tuve un caso que 2 días después de la primera relación sexual llegó a ser el Papá Nicolau. Y yo, qué paciente tan responsable. Dije, pero no, o sea, no es así. O sea, puede ser en el rango de todo ese primer año y no necesariamente el día siguiente, ¿no? En tu caso, ¿verdad? Que pues hay que comparar, pero hablamos de rangos de ¿cuánto? ¿De meses, de años? ¿Cómo son tus rangos? Mira, esto sí es bien complejo porque hay algo que nosotros en pediatría y en neurología pediátrica le llamamos el hito del desarrollo. ¿Qué es un hito del desarrollo? Un hito del desarrollo es un logro que alcanza el niño. Y ese tiene algunas características bien importantes. Número 1, es ordenado, es secuencial, está relacionado con la edad y es universal. Para desglosártelo un poquito, cuando me refiero a que es ordenado, quiere decir que el niño no puede alcanzar un logro si no ha alcanzado uno anteriormente. Como aquel dicho de, ¿cómo es? Quieren salir corriendo y no han aprendido a gatear. Algo así, exactamente. Y ese es el mejor ejemplo que vos puedes poner, porque un niño no puede caminar si antes no ha sostenido su cabeza, no se ha logrado sentar, no se ha logrado parar. ¿Va? Hasta que el niño hace todo eso, él ya puede caminar. ¿Por qué digo que es secuencial? Porque lleva esa secuencia, valga la redundancia. ¿Va? El niño se sienta, se para, camina. Es en relación a la edad. Yo no voy a esperar que un niño de 2 meses ya me camine, ¿verdad? Eso tiene que ocurrir en relación a la edad del niño. ¿Por qué? Porque tiene que madurar el cuerpo, los músculos, el cerebro, etc. ¿Y por qué decimos que es universal? Porque hay un rango. Como bien dijiste, hay un rango, ¿verdad? Y los rangos, pues sí, dependen del hito. El niño, por ejemplo, puede empezar a caminar en edades tan tempranas como los 10 meses, ¿cómo alcanzarlo de manera tan tardía como el 1 año y medio? Es muy raro que un niño vaya a caminar a los 9 meses, ¿va? Y el papá no se va a preocupar por eso. Pero se va a preocupar si ya pasó 1 año y medio y el niño no puede caminar solo. Entonces ahí hay un rango. Y así como hay un rango para caminar, hay un rango para decir la primera palabra, un rango para decir un número específico de palabras y un rango ya para hablar incluso con frases. Porque muchas veces los papás están contentos porque el niño ya me dice palabras, pero a los 2 años, por ejemplo, ya debería de decir frases. Y si a los 2 años no dice frases, ahí hay un retraso en el lenguaje. O sea, ese logro no se está alcanzando de una manera adecuada. Excelente. Yo creo que lo que estás diciendo, pues hay que volverlo como a remarcar porque muchas veces, y creo que en muchas especialidades pecamos de esto, es normal, no tenga pena, ya va a hablar, tranquilo, así son. Es perezoso. Sí, y pues el papá lo que quiere, tal vez tenemos una mente muy matemática o todo lo vemos como muy negro y blanco y los matices intermedios nos cuesta entenderlos o aceptarlos a veces. Pero la forma en lo que lo estás explicando, o sea, es justamente, creo yo, lo que los papás quieren oír, ¿no? O sea, un de aquí para acá, va a pasar esto ABC o do, re, mi. Y eso es, creo yo, una de las cosas más importantes de este tipo de consulta neurológica. Porque, pues, a veces los papás no se pueden o no se quedan conformes, creo yo, con que sí, está todo normal y aquí va tu vacuna y va. Pero cuando llegas a la casa y te quedas así como, se me olvidó preguntarle como que cuánto tengo que esperar para que hable, para que camine. Pero pues justamente toda esta información que nos estás dando, pues yo siento que es muy, muy importante. Justamente para tranquilizar a estos papás, principalmente creo yo que los papás primerizos, creo yo que son los que pueden tener un poquito más de ansiedad. Claro. O los papás de tal vez un tercer, cuarto bebé, que el cuarto bebé les cambió justamente todo el esquema, ¿no? Ese ya se cría solo. Sí, cabal. Bueno, Diego, pues yo creo que se entiende muy bien en lo del niño sano, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad
neurológica que más frecuentemente se ve aquí en Guatemala, ¿no? No a nivel mundial, sino en Guatemala, o por lo menos los de tu consulta. Mira, lo que más se ve es epilepsia. Ok. Cuando yo estuve haciendo mi residencia en neurología pediátrica, justamente aquí en el Hospital General San Juan de Dios, mi tesis yo la hice en relación a frecuencia de epilepsia en la consulta externa. La frecuencia era un 60%. O sea, el 60% de todos los pacientes que mirábamos en la consulta externa era epilepsia. Convulsiones, para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿verdad? Luego de eso, yo te podría decir que lo que más hay en relación a patología o enfermedad del sistema nervioso son los trastornos del neurodesarrollo. O sea, que el niño no esté alcanzando esos hitos que habíamos hablado anteriormente. Esto es un mundo completamente aparte. ¿Por qué? Porque en trastorno del neurodesarrollo miramos trastornos del lenguaje, o sea, el niño no habla o tiene problemas para captar lo que le dicen o problemas para decir lo que quiere expresar. Están los trastornos de conducta. Aquí pues ya hablamos de autismo y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, ese niño que no se está quieto, ese niño que está tocando todo, que se está moviendo, que no deja de hablar, o sea, ese niño tiene un motorcito adentro, decimos nosotros, ¿va? Entonces eso es de lo más común. Entonces yo te podría decir que es primero epilepsia, segundo trastorno del neurodesarrollo y tercero trastorno de conducta. Eso es lo que más ve un neurólogo pediatra. Ok. Ahora yo pues antes de empezar la entrevista pues yo te preguntaba sobre estas convulsiones, ¿no? Que pues siendo la enfermedad más común, espero yo que realmente no se esté normalizando. Realmente yo no miro niños, no conozco mayor caso de niños, pero ¿qué tan normalizado, si es que está, son las convulsiones febriles? O sea, ¿consulta a la gente por eso o ya lo toma como que si es normal? Fíjate que ocurren los dos fenómenos. Una convulsión nunca va a ser normal en ningún niño. Sí ocurre el fenómeno de que están las convulsiones por fiebre, ¿no? Sí hay un componente familiar ahí bien marcado. O sea, convulsionó el papá por fiebre, el hermano mayor, y ahorita está convulsionando el paciente que estamos viendo de turno, ¿no? Entonces ya se normaliza de que, sí, es que papá convulsionó por fiebre. Porque mira, yo también ya lo hice. nunca más convulsionaron después, ¿verdad? O sea, les pasó la febril, la fiebre y nunca más pasó, y por eso puede haber esa normalización o... Sí pasa, fíjate. Okay. A eso quería llegar. E incluso los papás ya saben hasta qué hacer. Sí, a mi hijo le dieron ácido valproico, que es uno de los medicamentos más comunes para convulsiones. Entonces el mismo papá le empieza a dar ácido valproico al hijo pequeño que está empezando a convulsionar por fiebre. Pero lo que pasa es que en la mayoría de casos, esas convulsiones por fiebre se van a acabar a los 5 o 6 años de edad. Entonces por eso el papá lo normaliza. El problema es que hay un pequeño porcentaje de esos pacientes que más allá de los 5 o 6 años van a seguir con convulsiones e incluso dejan de convulsionar por fiebre. Y eso es lo que conocemos en neurología como convulsión febril plus. Y eso sí es una patología muy aparte de la convulsión febril como tal. Entonces no se debe de normalizar. Y todo niño que convulsiona por fiebre debe de ser evaluado sí o sí por un neurólogo pediatra. Ni siquiera por un pediatra. Debe ser evaluado por un neurólogo pediatra. Ahora, ¿crees que el tipo de estudio que se debe desarrollar en ese niño o niña que convulsionó sea tal vez un impedimento para que se animen a evaluarlos? Realmente no, fíjate, porque el diagnóstico de convulsiones febriles es por clínica, o sea, lo que uno ve y lo que uno investiga haciéndole el interrogatorio al papá. Hay casos muy específicos donde yo sí necesito hacer más de un electroencefalograma, porque a todo niño con convulsiones por fiebre sí deberíamos de hacer un electroencefalograma, o sea, colocarle unos cables en la cabeza para ver cómo está la actividad eléctrica del cerebro, porque el cerebro, para nuestros oyentes, funciona con electricidad, para que nos entiendan, ¿verdad? Pero en algunos casos muy específicos sí ya necesito yo unos estudios más puntuales. ¿Qué estudios? O sea, estudios genéticos, o sea, que ya miren
el ADN del paciente, o sea, donde están todas las instrucciones que tiene mi cuerpo para poder hacer todas las estructuras de mi cuerpo, pero obviamente tiene que ser individualizado, ¿va? No a todo niño con convulsión con fiebre le voy a pedir un estudio que es un poco caro de realizar aquí en nuestro medio, ¿va? Pero realmente con alguna evaluación clínica bien específica yo podría tener mucha información para diagnosticar y para tratar a ese paciente, ¿no? Sí, te lo preguntaba porque, pues, en Guatemala no tenemos la cultura del seguro médico, ¿no? No. Y, pues, la mayoría de estudios, sangre, imágenes, tomografías, etcétera, son caros. Sí. Y, pues, se me ocurre a mí, pues, cosa que a mí me pasa a veces, ¿no? Que solicito algún estudio y nunca más veo a la paciente justamente por el precio del estudio. Sí, por supuesto. A mí me pasa mucho con estudios de hormonas. Mm. Pero recuerdo justamente una sobrina mía que tuvo una convulsión febril hace como unos 20 años de eso. Y me recuerdo que le hicieron estudios, el clásico sodio, potasio, glucosa, hematología, orina, como que buscando ahí el origen de por qué la fiebre. ¿Por qué? Aparte de eso, le hicieron su electroencefalograma, la hospitalizaron y le hicieron, me acuerdo, no sé si fue una resonancia o una tomografía sin historia de trauma. Okay. Y dije yo, órale, pues, o sea, que esto es re caro y espero que mi hijo nunca convulsione, decía yo. Y claro, en esos tiempos ni pensaba ser papá. Sí, por supuesto. Pero dice yo, no, o sea, esto va a ser carísimo. Pero, pues justamente, o sea, te traía esa pregunta porque muchas veces es el miedo al resultado o el miedo a tener que pagar los estudios los que también nos puede alejar un poquito. Entonces, en conclusión, una evaluación buena te puede especificar o direccionar quién necesita un estudio y quién no. Exactamente. Ah, perfecto, perfecto. Exactamente. Sí, porque mira, si hablamos de convulsiones por fiebre, a mí me sirven mucho los antecedentes. Si el papá convulsionó por fiebre, si hay más familiares que convulsionaron por fiebre, lo más seguro es que ese niño también tenga convulsiones por fiebre y que sea un componente familiar ahí. Pero si no existe nada de eso, yo evalúo al paciente y me doy cuenta que su neurodesarrollo no es bueno. Yo evalúo al paciente clínicamente y veo que su examen neurológico es anormal. Ojo, o sea, tal vez ese paciente no convulsionó por fiebre. O puede que la fiebre sí desencadenó la convulsión, pero no sean convulsiones por fiebre, sino que ese paciente sí sea epiléptico. Hay algo que hay que aclarar. Epilepsia es la predisposición a tener convulsiones. La convulsión por fiebre no es epilepsia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo reacciona a la fiebre y convulsiona. Se quita la fiebre y no hay necesidad de convulsionar otra vez. Pero si el paciente convulsiona sin fiebre y un día tiene una infección y tiene fiebre y convulsiona, yo tengo que pensar, ese paciente no tiene convulsiones por fiebre. Ese paciente tiene epilepsia y la fiebre hizo que su umbral para convulsionar se disparara. Entonces ahí sí necesito buscar algo más. Ahí sí mira todos los estudios que vos mencionaste. De sangre, sodio, potasio, azúcar en sangre. Pedir una resonancia magnética cerebral para ver si hay alguna malformación ahí evidente. Y eso a mí ya me puede indicar cuál es la causa de que este niño esté convulsionando. Porque muchas veces pasa. Los papás llegan y nos dicen, mire doctor, es que convulsiona por fiebre. Entonces uno ya lo investiga y le dice, mire, ¿y alguna vez ha convulsionado sin fiebre? Fíjese que sí, ahora que lo menciona así. Entonces a mí ya me cambia el panorama por completo y yo ya necesito estudiar a este paciente más a fondo. Claro, existe esa cultura de no seguro y existe esa cultura de, es que ¿para qué voy a hacer tanto estudio si me va a salir normal, ¿no? Entonces el paciente se asusta y dice, uy, una resonancia magnética me va a salir, pongámosle un precio, 2,000, 3,000 quetzales. Yo no puedo pagar eso, ¿va? Más la consulta. Más la consulta, más los exámenes de sangre, más el electroencefalograma, etcétera, ¿va? Entonces uno pues sí tiene que indicarle al papá por qué va a hacer estos estudios. Y uno tiene que indicarle al papá que muchas veces pueden salir normales, porque eso pasa. Uno hace una resonancia y le dice al papá, mire, está normal. El papá va a decir, pero ¿para qué me la mandó si salió normal, ¿no? Entonces uno antes de hacer el estudio le dice al papá, mire señor, es probable que salga normal, pero también hay una posibilidad de que yo pueda encontrar algo ahí.
Porque yo, cuando veo convulsiones, yo tengo que buscar, obviamente, la causa de las convulsiones. Hay muchas causas. Están las familiares, están las estructurales, o sea, que el cerebro tenga una normalidad ahí. Uh-huh. Hay causas metabólicas, o sea, que el metabolismo del cerebro no funcione de una manera adecuada, o bien el metabolismo de todo el cuerpo esté mal, pero se manifiesta en el cerebro y el cerebro convulsiona porque ahí hubo una desregulación. Uh-huh. O también hay causas infecciosas, o sea, claro, puede ser que el niño tenga algo que se llama meningitis, o sea, una infección en el sistema nervioso central, y que la causa de la convulsión pues sea la infección. ¿Qué tan frecuente es la meningitis ahora, Diego? Yo me acuerdo cuando yo roté en pediatría hace varios años, sí había como un buen de meningitis y tenías que sacarle su función lumbar. ¿Todavía es muy frecuente la meningitis en Guate o no tanto? Sí. Sí. ¿Por qué? Por dos razones. Hablemos las cosas como son. Somos un país en vías de desarrollo, para que no se oiga feo, de tercer mundo, ¿verdad? Pero es cierto. Sí. Entonces acá pues hay mucha meningitis, sobre todo en el interior del país. Niños desnutridos, que eso es un factor de riesgo para desarrollar meningitis. Niños sin vacunas, porque lo que hizo que la meningitis a nivel mundial, o incluso aquí en nuestro país, haya disminuido es porque hay vacuna, ¿no? Pero no todos tienen acceso a vacunas, o no todos los papás quieren vacunar a sus hijos. Uh-huh. Entonces eso hace que todavía haya meningitis aquí en nuestro país. Tampoco te estoy diciendo que todos los días yo haya visto un niño con meningitis en tanto de pediatra como en mi residencia de neurología pediátrica, pero sí, o sea, siempre hay, sí, 1 o 2 casos al mes, y eso también puede ser que el niño empiece a convulsionar, y pasa, ¿va? Porque nos llaman muchas veces porque el niño convulsionó. Uh-huh. Entonces ya vamos nosotros a ver la consulta y resulta que el niño con fiebre, con alteración del estado de conciencia, el niño está ahí medio tirado en la cama, ¿va? Hay algunas evaluaciones que hacemos nosotros en Neuropedia para ver si hay irritación de las meninges, que son las membranas que cubren el cerebro, uh-huh, y la médula espinal. Y ahí es donde decimos, bueno, este niño está convulsionando no porque sea epiléptico, sino que tiene una infección en el sistema nervioso, y eso está predisponiendo a que el niño me convulsione, ¿va? Y uh-huh, sí hay meningitis todavía en Guatemala, y muchas veces hay infradiagnóstico, o sea, uh-huh, no se diagnostica, pero no porque no haya, sino porque los papás no van a un hospital, y por gracia de Dios esos niños logran sobrevivir, porque la meningitis es una urgencia, el niño algo sí así como se puede que morir. Les dio fiebre, convulsionaron, le dieron su clásico amoxicilina porque, uh-huh, ahí tenían el frasco, y de alguna forma mágica logró llegar esa amoxicilina al cerebro. Porque Dios es grande, ¿no? Sí, tenés razón. Puede ser que sí, el infradiagnóstico. O sea, definitivamente, o sea, toda fiebre, toda convulsión, sí deberíamos de llevar al niño, pues, o a la niña a evaluación. Claro. Yo también tengo un caso ahí raro. En 20 años de carrera, te puedo decir que vi una rabia. Wow. Y justamente el niño convulsionaba, ¿verdad? Era un niño que justamente había ido a hacer espeleología. Se había metido con sus papás a una cueva. Un murciélago, tal vez lo mordió o algo. Sí, un murciélago. Ese era lo que teníamos en teoría. Y justamente llegó un neuropedia y todo fue como muy empírico, porque el test para detectar rabia iba a salir como en 15 días o algo así en esos tiempos. Entonces, pues nada, lo tuvieron que tratar como inicialmente. Afortunadamente el niño sí vivió, ¿verdad? Uy, eso es un milagro, sí. Literalmente. Eso es un milagro. Pero sí, o sea, en 20 años rabia. O sea, cosa que yo nunca había visto, la verdad. No, yo tampoco he visto rabia. Sí. No pero hablando de todo el tipo de convulsiones, ¿no? Sí. Bueno, entonces, meningitis dijimos que sí hay. Sí. Rabia, pues ya casi que no. Las vacunas, era lo que me mencionabas, de que puede evitar este riesgo de meningitis, ¿no? Uh-huh. Ahora, pues, yo sé que pues, este podcast no llega 100% a Estados Unidos. Ahí vi en el rap del año que lo vieron en Suiza. Que lo vieron en Suiza, sí. No, Suiza no era. O Suecia. Suecia era. Suecia. En Suecia lo vieron. En México, Estados Unidos, uno que otro. Y pues aquí no hay tanta de esta ola antivacunas.
Yo sigo a un médico, el Dr. Mike, no sé si lo has visto alguna vez, que él es médico familiar en Nueva York. Y a Dr. Mike le preguntaron una vez qué frecuencia había de convulsiones con vacunas. Y este Dr. Mike, porque no es de mí esto que se dijo, sino lo dijo él, era de que en medicina tenemos muchas veces la coincidencia, ¿no? Que hay niños que le ponen la vacuna y tal vez 1 o 2 días convulsionan. Pero también hay niños que pueden convulsionar 30 minutos antes de que le pongan la vacuna y definitivamente por en qué momento ocurrió es que los papás le echan la culpa a la vacuna o realmente se dan cuenta que la vacuna no tiene nada que ver. Entonces, de las palabras del experto, ¿una vacuna puede hacerte convulsionar, sí o no? Sí, pero en un porcentaje pero muy bajo. ¿Alguna vacuna en específico? Sí, la SPR, que es la vacuna triple viral. Que es de virus vivos atenuados, correcto. Uh-huh. Entonces esa vacuna sí causa mucha reacción inflamatoria en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el virus vivo atenuado, mi cuerpo pues va a hacer una reacción donde mis defensas se van a activar. Eso produce inflamación en mi cuerpo, se producen unos factores inflamatorios y esos factores pues sí van a producir un aumento de la temperatura. Y si el niño tiene predisposición a convulsionar por fiebre, es probable que ese niño sí vaya a convulsionar. Pero es un porcentaje muy bajo porque incluso hasta niños con convulsiones por fiebre no te convulsionan con vacuna. Ok. O sea, si ya tuvieron el antecedente que convulsionaron por fiebre, hay niños que le has puesto la vacuna y siempre no lo hacen. Ajá, exactamente, ¿va? Y a veces es todo lo contrario. No hay un antecedente de convulsión por fiebre, le ponen la vacuna y convulsiona, ¿va? O el niño fue muy como sensible a los compuestos que tiene la vacuna. O bien ya venía con la predisposición a convulsionar por fiebre y la vacuna se lo disparó. Ahora que hay que tomar algo bien en consideración. Nunca, pero nunca, hay que evitar poner la vacuna. Hay que ponerla, sí o sí. Lo que el médico tiene que hacer es informarle al papá y decirle, mire señor, si su hijo tiene el antecedente de convulsionar por fiebre, la vacuna en un porcentaje muy bajo sí le puede producir convulsiones. Pero mire, el beneficio de vacunar es mucho más alto que el riesgo de que me convulsione por fiebre, ¿no? Entonces sí hay que tranquilizar al papá y tiene que educarlo. De hecho, yo sí tengo una frase, que uno como médico no solamente es un tratante, uno tiene que ser un educador. Porque si solo ven y si le pones la vacuna al niño y convulsiona y no le explicas al papá, el papá obviamente se va a asustar. Sí. Pero si le das el plan educacional, le dices, mire señor, existe el riesgo, pero hay que ponerle la vacuna para evitar infecciones que puedan poner en riesgo la vida de su hijo, vacunémoslo. Entonces el papá dice, sí tiene razón el doctor y lo vamos a vacunar entonces. Sí, tal vez las enfermedades no se vean como tan pronto, digamos, yo al menos en la gine, en la gine y como experiencia personal, a mí me dio rubiola a los 16 años. La verdad. Y claro, ya se imaginan cómo les alegué a mis papás de que por qué no me vacunaron, que estoy aquí. Y me recuerdo de eso específicamente porque vino Shakira esa vez y no conocí a Shakira por estar enfermo de rubiola. Y ya tenía la entrada y todo. Y nunca conocí a Shakira, o sea, a la fecha no la conozco. Pero también hay casos, digamos, esto es en el caso de rubiola, pero en casos de mujeres que no están vacunadas, que les da rubiola estando embarazadas, pueden infectar a sus bebés. Ahora, hay personas que miran, pero yo nunca quiero tener hijos, doctor, así que si me da rubiola aquí, si me da rubiola allá, pues es que no es el chiste enfermarse de adulto, créanme, no es bonito. No. Y en el caso de las paperas, pues todo el mundo se recordará ahí sus cosas, cachetones. Ahí, sus cachetones, su carne fría o sus tomatitos. Pero yo tengo pacientes, hombres, que les dio paperas y tienen ahorita un conteo de esperma 0. Ah, sí, fijo. Entonces, tampoco es el chiste. No. Y en el caso del sarampión, pues ahí sí, yo no he conocido a nadie con sarampión. Gracias a Dios ya no hay sarampión aquí en Guatemala. Pero, pues ya ven que en Estados Unidos sí hubieron unos casos ahí, pues nadie sabía así como, ¿qué hacemos?
O sea, tu consejo es súper pertinente, ¿no? O sea, no dejen de vacunarse. O sea, tal vez ahorita no van a ver los beneficios, pero a futuro sí que se van a ver. Claro. Y ahí cada poco ahí el Ministerio de Salud saca ahí vacúnate sus campañas. Ese sarampión y rubiola. Pasa la bola. Guatemala sin sarampión y rubiola. Yo tengo como 5 vacunas del sarampión. y créanme, o sea, yo después de la rubiola dije, no, yo no quiero pasar otra vez por algo así. No. Sí, no, definitivamente que no. Entonces, sí, el consejo es súper. Entonces, bueno, y lo que decías, ¿no? O sea, educar para evitar esa confusión de que la vacuna puede ser una inflamación, dijiste, ¿verdad? Que eleve la temperatura y que eso sea lo que al final causa la convulsión. Y hacer notar de que si ya el paciente tenía cierta predisposición a padecer de epilepsia, pues solo fue la elevación de la temperatura la que hizo como el trigger, ¿no? El disparador para que convulsionara, pero que no fue la vacuna, sino que ya era algo que ya venía ahí. ¿Verdad? Sí, es que sí vale la pena. Definitivamente creo yo aclararlo bien, ¿no? Ahora, entre las otras cosas de que yo estuve ahí investigando ahí del neuro, yo te preguntaba también si en Guatemala el neuropedia mira a adultos o es el mismo neurólogo o hasta qué momento el neuropedia dice ya no sos niño, te voy a pasar todo. Ándate con el adulto. Hacete con el adulto, o sea, pasa, ¿no? Que muchos pacientes se quedan con su neurólogo pediatra o muchas personas grandes se quedan con su pediatra. Yo recuerdo un muchacho que lo operaron, yo sé que nada que ver la historia, pero lo operaron de las amígdalas y el muchacho tenía como unos 17, 18 años y el que le fue a hacer como el pre-op fue su pediatra. Y me recuerdo porque el pediatra entró al ala de adultos y fue así como, ¿y usted qué hace aquí? No, es que vengo a ver a mi paciente, pero sus pacientes están allá en la pediatría. No, es que él es mi paciente todavía. Entonces, ¿en qué momento el neurólogo le dice, bueno, te voy a pasar al adulto? ¿Cómo es fíjate esa transición? Realmente no hay nada escrito en libros, pero uno está acostumbrado que en la adolescencia uno ya no va con el pediatra. Ya empieza a ir con el médico de adultos, en este caso pues el internista. Pero fíjate que en neurología hay un fenómeno bastante que hay que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque hay enfermedades neurológicas que se van a desarrollar en la infancia. Y la más común, volvemos a lo mismo, es la epilepsia. Entonces el niño desarrolla la epilepsia 1 o 2 años de vida. Entonces todo ese periodo lo ve el neurólogo pediatra, llega a la adolescencia, deja de convulsionar. Porque hay algunas epilepsias que sí se llaman autolimitadas. ¿Qué quiere decir eso? Que a cierta edad el cerebro madura. No está bien esclarecido qué es lo que pasa realmente, pero son algunas teorías. Pero ese niño deja de convulsionar. O ese adolescente. Crece la neurona. Algo así, ¿va? O mejoran las conexiones entre ellas. Entonces ese niño pues ya lo suelta ahí el neurólogo pediatra. Pero muchas veces esas epilepsias continúan en la adolescencia y en la edad adulta. Entonces quien lo sigue viendo es el neurólogo pediatra, porque él es el que tuvo el control, el que sabe dónde empezó, qué tipo de convulsiones tuvo ese paciente. Entonces lo sigue viendo el neurólogo pediatra. Y el paciente epiléptico ya tiene 30, 40 años y el paciente no se atreve a dejar a su neurólogo. Muchas veces le dice uno, bueno, mire, vaya con un neurólogo de adultos, ¿no? Pero él dice, no, ¿por qué? Mi neurólogo pediatra me trató desde que era niño y él me tiene controlado. ¿Para qué voy a hacer esa transición? Aunque sí hay algunas cosas que sí difieren mucho entre la neurología de adulto y la neurología de niños, ¿no? ¿Por qué? Porque hay patologías que no se manifiestan en un periodo u otro. Por ejemplo, los derrames cerebrales en pediatría ocurren, pero no es lo más común. Ocurren más que todo en adultos porque son diabéticos, porque tienen la presión alta. Entonces, eso sí lo debe de ver un neurólogo de adultos. Sí, esa iba a decir yo, de que, o sea, va a ser raro que un niño tenga enfermedades de adulto, ¿no? O sea, va a ser raro que un niño por aterosclerosis, o sea, por aumento de grasa en sus arterias,
se le vaya a tapar una arteria y que vaya a tener un infarto. O sea, yo creo que a un niño no le va a pasar. A una persona de 30 años posiblemente sí. Bueno, si es muy gordito y es vida sedentaria y fuma en McDonald's, no me pagan. Traguitos. Sí, cada rato. Exacto. O sea, yo creo que hay un video ahí donde sale un muchacho ahí que se está infartando y todo, ¿no? Mientras que a un niño, pues posiblemente no le va a pasar eso. O sea, diabetes en niños definitivamente sí hay, ¿no? Sí hay. ¿Verdad? Lamentablemente ha ido en aumento, ¿va? Pero esas manifestaciones van a ser ya cuando sea adolescente, adulto, y por eso no va a tener derrames a esa edad, aunque hay niños que sí pueden tener derrames, pero la patología es diferente y es infrecuente, ¿va? Pero no quiere decir que no pase. Y hay algo también a tomar en consideración, por ejemplo, las demencias. O sea, el Alzheimer, todo eso, pues no lo vas a ver un niño. Sí, el deterioro cerebral, a menos que seas Benjamin Button. Algo así, al revés. Pero eso sí no lo vas a ver en neurología pediátrica, lo vas a ver en neurología de adultos. Parkinson, aunque sí pueden haber Parkinson juveniles, pero eso es otra cosa. Pero Parkinson, parálisis supranuclear, cosas así, eso sí no lo vas a ver en pediatría. Entonces, ahí lo va a ver un neurólogo de adultos. Entonces, depende mucho la patología de qué va a haber un neuroadulto y qué va a haber un neuropedia, ¿no? Hay algunas cosas que el neuroadulto sí puede ver, por ejemplo, en pediatría, ¿no? Pasa, ¿no? Ahora hay un auge en algo que se llama neuroinmunología, o sea, hay enfermedades del sistema inmune, o sea, las defensas de mi cuerpo atacan las estructuras del sistema nervioso. No hay ningún neuroinmunólogo pediátrico en Guatemala. Entonces, aquí en Guatemala yo solo conozco a una doctora y ella sí ve niños. Lo hace por la necesidad de atender a sus pacientes, porque incluso ella a veces es como de, yo lo hago porque no hay nadie que más lo vea, ¿no? Y sí hay algunas variaciones. Ella sabe el concepto patológico, pero tal vez el concepto epidemiológico para ella sea diferente, porque está acostumbrada a ver adultos y no niños. Pasa, ¿va? Que a veces neuroadultos ven cosas de neuropedia y viceversa, ¿va? Sí puede pasar. Sí, mi pregunta siguiente es justamente por ahí. O sea, ¿quién es el aliado del neuropedia? O sea, o sus aliados. Hay varios. Nosotros trabajamos mucho con el neuropsicólogo. ¿Ok? ¿Qué es un neuropsicólogo? Es un psicólogo que tiene estudios avanzados en todo lo que es el desarrollo del cerebro en relación precisamente a los hitos del desarrollo. ¿Sí hay en Guatemala neuropsicólogos? Sí, fíjate que hay aquí 2 universidades privadas que sí tienen ya incluso el posgrado de neuropsicología, y el principal aliado del neurólogo pediatra es el neuropsicólogo. Apunten. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa. La consulta al neurólogo pediatra es, mi hijo no rinde en el colegio. Entonces viene el papá, mire, mi hijo no pone atención, todo lo destruye, es bien inquieto. Entonces, uno a primera impresión dice, ese niño debe tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero cuando uno ya empieza a investigar, ese niño fue prematuro, nació de 30 semanas, tuvo un tubo para respirar durante 2 meses, estuvo en el intensivo como 3 meses, o sea, ese cerebro sufrió un daño. Sí. Entonces ya no sabía si era día, noche, por 2 meses. Exacto, de tanto tiempo que estuvo ahí. Entonces, uno como neurólogo tiene que decir, bueno, este niño tiene TAD, por las siglas del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o bien tiene una discapacidad intelectual, o sea, una inteligencia baja, y por esa inteligencia baja no controla sus estímulos, no controla sus impulsos, ¿no? Entonces viene uno y lo manda con el neuropsicólogo. Entonces el neuropsicólogo hace bastantes pruebas, hace bastantes test, evalúa al papá, evalúa al niño, evalúa el entorno del niño. Y resulta que, sí, mire doctor, fíjese que el niño no controla impulsos, pero no porque tenga déficit de atención, sino porque tiene una discapacidad intelectual. Tiene un IQ de 60. Bueno, dice uno. Entonces este niño no tiene, o sea, él es hiperactivo, pero porque no se controla. No es que tenga déficit de atención e hiperactividad, y se trata muy diferente. En pocas palabras, no hay que medicarlo. No necesitas medicar. Porque ahora sí se popularizó mucho el déficit de atención e hiperactividad. Ahora todo el mundo tiene TAD, todo el mundo tiene autismo.
se volvió moda, ¿va? Es Sí, el trending, sí. ¿va? Yo tengo eso, yo lo vi en video en Sí, TikTok. ahora hasta con... Bueno, no es que no es que uno tenga que sentirse mal por padecer Ajá. de algo, pero yo lo he criticado muchas veces esto, a veces en redes, Ujú. que no solo se trata de tener el valor de aceptar que Ujú. tiene uno un trastorno o un espectro, etcétera, sino trabajar también en lo que ya te diagnosticaron. Ujú. O sea, hace poco me acuerdo que vi una película de Knife Onions. Bueno, el punto es de que decía una frase, ¿no? Es que yo soy así. Ujú. Pero también hay que tener como cierta responsabilidad en lo que se dice y se hace, ¿no? Claro, por supuesto. Y justamente a veces yo he criticado esto de que es que yo padezco de tal cosa y por eso soy así, La justificación, ¿verdad? Pero no, o sea, también si ya sabemos qué tenemos, pues también tenemos que tener la responsabilidad de tratárnoslo. Sí. Así como yo con mi resistencia a la insulina, que no puedo decir, tengo que tomarme mi medicina, tengo que hacer ejercicio. Así como muchos amigos que ya son hipertensos, que tienen que hacer ejercicio, dejar de comer como comen. Entonces, no solo es como, miren, aquí tengo mis pastillas Sí, y claro. porque padezco de esto. Yo sé que este es un tema muy delicado, ¿no? Pero justamente, o sea, así como vos decís, ¿verdad? O sea, pareciera como la moda, ¿no? Ujú. Y también, ojo, o sea, muchos influencers ya salen de mi vida viviendo con TDA, Sí, claro. mi vida con autismo. O sea, ok, sí, o sea, está bien que pueden inspirar gente, pero Ujú. acompañado de esto tiene que haber alguien, ¿no? O sea, Sí. acompañándolos. Sí, y alguien Ajá. que de verdad te diga si tenés o no eso. Por eso el Ujú. principal aliado del neurólogo pediatra es el neuropsicólogo. Ok, Ahora, ¿qué otro aliado es importante? El terapista de lenguaje. ok. Por lo mismo que hemos hablado, hay mucho trastorno del lenguaje, o sea, niños que ya a cierta edad deberían de decir ciertas palabras o de decir frases o de manejar un vocabulario de tantas palabras. Y el terapista de lenguaje pues es bien importante. ¿Por qué? Porque él va a implementar terapias, va a hacer ejercicios. Obviamente uno como neurólogo pediatra tiene que saber por qué ese niño tiene un retraso del lenguaje, ¿va? Porque supongamos que el niño sea sordo, ¿va? ¿Para qué lo voy a Exacto, mandar a terapia de lenguaje si el niño no oye? exacto. Entonces el terapista de lenguaje va a estar dándole terapia y te lo va a regresar y te va a decir, mire doctor, este niño no mejora. Claro, no va a mejorar porque está Porque sordo, ¿va? no oye. Ajá. O bien simplemente haya un retraso del lenguaje y es porque las conexiones del cerebro que trabajan en el lenguaje no se formaron bien, ¿va? Entonces el terapista de lenguaje ya sabe eso, ya se enfoca a darle una terapia adecuada y por eso es que es un aliado bien importante con nosotros. El psiquiatra también es bien importante para un neurólogo pediatra porque hay trastornos de conducta que se pueden relacionar con trastornos del neurodesarrollo. Y uno de los más importantes pues va a ser el autismo y el déficit de atención e hiperactividad. Ujú. Porque es importante el psiquiatra. Porque el niño, como decimos al buen chapín, es un desmadre, ¿va? No solo es autista, no solo hay déficit de atención, sino que el niño tira todo, es violento, le pega a los compañeros, le pega al papá. Entonces, un psiquiatra pues sí ya te puede dar medicamentos para modular ese estado de Para conducta. cuidar su propia integridad, ¿no? Y la de los Exactamente. demás. Y entonces uno sí tiene que trabajar de manera conjunta con varias personas. Y obviamente el pediatra, ¿va? Porque es muy raro que el papá vaya con el neurólogo pediatra de primas a primera. Va a ir con el pedia. Y el pedia, cuando tiene la experiencia y la pericia de decir, bueno, esto sí es algo que yo diagnostiqué, pero que yo no puedo tratar, o que puedo tratar de una manera inicial, pero aquí yo ya no puedo, yo lo tengo que mandar con el neuropedia, ¿va? Entonces el pediatra siempre va a ser también fundamental para el neurólogo pediatra, ¿va? Son Ok. como nuestros principales aliados, ¿va? Ok. Y en el caso de enfermedades concomitantes, Ujú. digamos un endocrino o algo, o Fíjate no que muy. depende mucho lo que vayas a encontrar, porque por ejemplo, si hay alguna enfermedad genética o algún síndrome dismorfogenético que Ujú. llamamos nosotros, ¿va? Puede ser que hayan anomalías tanto en el sistema nervioso como también hayan anomalías en las hormonas, ¿va? En todas las glándulas que tiene el organismo. Entonces uno
Es que eso es lo bonito de la pediatría, te soy bien sincero, ¿va? Ujú. Porque uno como pediatra es como muy integral, uno ve todo. Ok. Y un niño sí debería ser evaluado primero por un pedia, porque el pedia a lo mejor y no va a tratar la causa de la enfermedad específica, pero te lo va a englobar. Y él va a mandártelo al neurólogo, al endocrinólogo, al cardiólogo, al genetista, etcétera. Y eso hace que todo se trabaje de una manera conjunta, porque muchas veces vos tenés que tratar la causa de base. Y el mejor ejemplo con endocrino, y qué bueno que lo mencionaste, es el niño hipotiroideo. Ajá. Nos pasa, va. Llega la mamá y nos dice, mire doctor, el niño tiene 2 años, no camina, no habla, está ahí tiradito, medio se siente. Vos decís, bueno, este niño tiene un retraso global en neurodesarrollo, va. ¿Cuál es la causa, va? Entonces uno tiene que empezar a abordarlo de una manera como piramidal, va. Desde lo más general hasta lo más específico. Hasta lo más específico, correcto, va. Entonces uno como neuropedia dice, bueno, voy a buscar la causa, y la causa que yo debo buscar tiene que ser una causa reversible. O sea, que yo la pueda tratar. Uh-huh. Entonces viene uno como neuropedia y piensa, bueno, le voy a hacer unas pruebas tiroideas. Y el niño resulta que es hipotiroideo. Uh-huh. Probablemente el niño tenía un hipotiroidismo congénito. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tuvo desde que nació. Y las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo de todo el cuerpo. Pero el que más sufre eso, lamentablemente, es el cerebro. Entonces le dice a la señora, mire señora, su hijo no progresa porque es hipotiroideo. Entonces yo no puedo tratar el hipotiroidismo, entonces yo lo voy a mandar con el endocrino, ¿va? Para que me lo mire y le dé el tratamiento adecuado. ¿Qué tan valioso es para el neuropedia realizarle al bebé su tamizaje neonatal? Mira, en Estados Unidos, Canadá, todos los países de primer mundo, el tamizaje neonatal básico es obligatorio. Ok. Y el tamizaje neonatal básico incluye pruebas tiroideas. Aquí en Guatemala no se hace. Sí, tenés que pagarlo extra. Sí, lo tienes que pagar. El ministerio durante una época lo estuvo haciendo. Y se encontraron varios niños hipotiroideos. Entonces a ese niño, desde que se le hace el diagnóstico, le tenés que dar tratamiento. Uh-huh. Entonces aquí deberíamos de tener lo mismo, ¿va? Tener un tamizaje básico obligatorio. No importa si es seguro privado, seguro social o un paciente Público. de la red del ministerio, de la red pública. De la red pública, ajá, Uh-huh. como vos decís, ministerio público, te iba a decir. No. Sí, no, justamente por eso te lo decía, digamos, ahorita me estás poniendo un caso de un niño de 2 años que si le hubieran hecho el tamizaje, pues, tendría 2 años ya de tratamiento, ¿no? Exactamente, y es un niño que no hubiera tenido su retraso del neurodesarrollo. Excelente. Pues sí, o sea, yo creo que aquí nos vamos a llevar, como decimos en la U, varias perlas en cuanto a esto de cómo abordar a posibles enfermedades o posibles patologías de los niños desde el punto de vista de neuropediatría. Diego, ¿podrías decirnos así más o menos qué fue lo que hizo que siguieras esto? Esa es una muy buena pregunta. Voy a intentar hacer un resumen, ¿verdad? Cuando yo terminé la pediatría, yo la hice en el IX. Me fui de EPS a Chiquimula. Para ese entonces yo me fui casado. Eso ya es palabra mayor. Y cabal ese año nos fuimos con mi esposa. Ella dejó su trabajo para estar conmigo. Ella es médico también, es médico ocupacional. Nos fuimos a Chiquimula. Entonces yo ese año estaba cansado. Yo se lo dije, mira, yo ya estoy cansado. Quiero hacer mi EPS lo más relajado posible. No quiere decir que haya ido a atender mal, ¿va? Y ese año pues pasamos bien, tranquilos. Terminó el EPS, regresamos a la capital. Lo fui a hacer a Chiquimula, por cierto. Y dije, me voy a quedar con pediatra. ¿Por qué? Porque realmente no tengo una noción de qué especialidad quisiera hacer yo después. O no hago nada o me tomo mi tiempo para pensar qué me gusta. Cuando regresé a la capital, yo me iba a quedar trabajando en el IX, pero en el IX es un montón de papeleo, entonces mi plaza iba a salir mucho tiempo después. Ibas a estar más canoso. Ajá. Pero gracias a Dios, regresando, la Universidad de San Carlos, retomando sus actividades, me llamó el encargado de ciencias clínicas y me dijo, mira, voy a ir al grano.
necesito un docente, pero ya, para el área de semiología. Para que nos entiendan, la semiología es el arte de poder evaluar a un paciente, ¿va? Pero esta área solo le gusta aceptar pediatras. ¿Por qué? Porque uno como pediatra es muy clínico. ¿Por qué? Porque el niño no te dice, doctor, me duele el brazo, me duele la cabeza. O sea, uno atiende conforme el papá le dice, mire, el niño no me deja de llorar, se agarra la cabeza. Ah, ok, va. Entonces uno es muy clínico como pediatra. Y me preguntaron, mira, ¿cómo vas con la tesis? ¿Vas atrasado, vas bien, vas mal? Porque necesito que te gradúes ya. Y yo así como, mira, yo hice mi tesis de R3, hice mi privado en el EPS. Literalmente estoy esperando fecha de grabación. Ah, va, te venís mañana con tus papeles, te vamos a entrevistar. Y así es como empecé en la UBA. Por cierto, yo di clases en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Medicina, durante 3 años. Entonces ese año di semiología. Fue el año de pandemia, lamentablemente, ¿va? A los 2 meses que entré a la facultad vino la pandemia. Pero eso no fue impedimento para que diéramos clases de manera virtual. Todo ese año estuve dando semiología y me gustó mucho. Porque, pues, como te he dicho, a un pediatra es muy clínico. Sí, sí. Evalúa, maniobras, el esteta y va. Y cuando se acabó ese año me dijeron, mira, qué bueno que estuviste con nosotros. Esperemos que estés muchos más años con nosotros porque nos gustó mucho tu trabajo. Sin echarme flores, ¿va? Eso fue lo que me dijeron, ¿va? Cuando empezó el otro año, me llama la coordinadora de semiología y me dice, mira, Diego, fíjate que el coordinador de ciencias clínicas va a regresar a su plaza de docente en semiología. Como sos interino, todos los docentes que entran a la facultad a dar clases siempre entran como interino. Yo entré como interino. Me dice, sos el último que entró, entonces vas en la cola. Como él regresa a su plaza, es la plaza que vos tenés. Entonces necesitamos que te muevas de área. Para mí fue un balde de agua fría, fue así como de, ¿y ahora dónde me van a mandar? Te vamos a mandar a fisiología. Y yo me quedé así como de, bueno, ¿eso es bueno o es malo? ¿Será que voy a dar la talla para dar uno de los cursos más difíciles que recibimos nosotros en medicina? Y a mí me cuestan un poquito los cambios. Yo dije, no, yo me quiero quedar en semiología. Y de hecho, los docentes del área hablaron con el decano y con el secretario para decir, miren, no se lo lleven, va, o sea, déjenlo con nosotros. No, es que no se puede, es que el problema es que ustedes ya tienen al docente de ahí titular y en semiología les hace falta un docente. Como ese año fue pandemia, todas las clases las grabábamos. Entonces el secretario se puso a ver los videos que yo daba de mis clases en semiología y yo le metía mucha fisiología. Y yo lo hacía para que los estudiantes correlacionaran la clínica con la enfermedad y con el cuerpo sano. Porque fisiología, para que nuestros oyentes sepan, es la ciencia que se encarga de describir los fenómenos que pasan en nuestro cuerpo, ¿va? ¿Por qué el corazón late? ¿Por qué el cerebro funciona de tal manera, etcétera? Entonces ¿por qué los riñones filtran? Ajá, ¿por qué los riñones filtran? Exacto. Entonces dije, está bueno, ni modo, le voy a hacer gancho, ¿va? Y justamente esa tarde yo hablé con mi esposa y le dije, mira, me quieren pasar a fisio. ¿Y por qué no quieres? Me decía, es que mira, todo el año pasé haciendo mis clases desde cero en semiología. Ahora me va a tocar lo mismo en fisiología. Pero de ahí recordé que cuando yo estaba más o menos en segundo o tercer año de medicina, yo a todos mis amigos les decía, Micha, yo voy a dar clases de fisiología en la U. Y todos así, así, bueno. Y dije, bueno, se me va a presentar la oportunidad de algo que yo quería para mi futuro. Pero yo pensé entrar a dar clases en la U ya grande, 50, 40 años. No creí que fuera tan rápido. Y dije, bueno, esto va a ser un reto. Pasemos a fisiología. Qué fregados, vamos a hacerle. Entré a fisio. Y vos sabés, va, nosotros vemos sistemas. Entonces empezaba uno con corazón, gastro, neumo. Y cuando llegamos a sistema nervioso, yo tenía un montón de miedo porque, o sea, nosotros los médicos lo que más miedo nos da, o me vas a decir que no, es el sistema nervioso. Sí, es que es súper complejo y es súper largo, es una carga. Hablamos de eso, me acuerdo, que me dijiste que eran 3 tomos de cerebro en comparación a todos los demás órganos, que era un tomo. Sí, hablamos de eso, me recuerdo. Entonces yo tenía un montón de miedo y empecé a leer. Obviamente uno de docente se tiene que preparar, ¿no? Hice mis clases, fui a leer, las di. Y cabal yo comparé el esfuerzo que le metí a sistema nervioso al que le metí, por ejemplo, a riñón, al que le metí a corazón, ¿no?
Entonces ahí dije, oh, qué bonito es el sistema nervioso, ya cuando uno se detiene a verlo. Ujú. Y cabal el año que yo entré a fisio, eso fue en el 2021, yo con mi esposa empezamos como, bueno, ya deberíamos de planificar tener un hijo. Entonces en el año 2022 nació mi primer hijo. Yo tengo 2, por cierto. Y yo vi cómo él iba desarrollando todas sus habilidades. Entonces le empezaba a leer, sí, a tal edad los niños tienen que hacer esto. Mi hijo ya lo hizo. Lo hizo a esta edad, esto lo hizo a esta edad, etcétera. Lo está haciendo de una manera ordenada. Entonces yo empecé a pensar, mi hijo tiene potencial para salir adelante, pero ese potencial lo va a alcanzar porque tiene un desarrollo adecuado de su cerebro. Entonces yo hice ahí la suma, va. Me gusta el neurodesarrollo, me gusta la fisiología y la anatomía del sistema nervioso. Entonces yo creo que hasta tomaba la decisión. Me voy a meter a neurología pediátrica. Tenía unas dudas porque a mí me gustaba mucho el riñón también. Lo sé. Me gusta mucho el riñón. De hecho, mi tesis de pediatría de riñón, y en algún momento yo también pensé en ser nefrólogo, ¿eh? Pero después me puse a pensar también, ¿qué me gusta? ¿Me gusta el hospital o me gusta la clínica, la consulta externa? Uh-huh. Me di cuenta que en neurología había mucha más consulta externa de lo que había en nefrología, porque el nefrólogo es para estar en un hospital haciendo diálisis, haciendo trasplantes renales, etc. Entonces vas sumando como las cosas que te gustan y las cosas en las que sos bueno y las cosas que vas a querer a futuro, porque muchas veces uno no planifica su vida en relación a eso, la planifica para el momento, pero uno tiene que pensar qué va a hacer a futuro. Cierto. Entonces dije yo quiero estar en un hospital a los 60 años o quiero estar en una clínica atendiendo a mis pacientes a los 60 años. No, dije yo, definitivamente neurología es mi camino, es lo que quiero hacer. Y aquí estoy, ya terminé mi residencia justamente el año pasado. Fueron 3 años durísimos, yo no te lo voy a negar. A lo mejor y no fue cansado en el área física de estar en turnos presenciales durante toda la noche, paciente tras paciente. Uh-huh. Pero académicamente fue un reto. Demasiada lectura, demasiados libros, demasiadas actualizaciones. Y eso lo hice ya con familia, ¿va? No quiero decir que no haya mérito hacerlo soltero, pero yo ya lo hice casado con un hijo. Y de R3 nació mi segundo hijo, o sea, el año pasado. Entonces, ya era triple atención, ¿va? No solo atención para mi esposa, para mi hijo mayor y para mi hijo menor, ¿va? Y era demasiado, mucho contenido, porque ves la radiología, o sea, estudios de imágenes, ves todo lo que es epilepsia, ves todo lo que es neurodesarrollo, o sea, es una carga académica excesiva, pero si te gusta, obviamente lo vas a leer. Yo tuve que ir como amoldando mis horarios. Llegó un momento en el que yo tenía que estudiar cuando todo el mundo se dormía. Sí. Se dormía a las 2 de la mañana, con silencio. Y mi esposa era así como, ¿pero para qué te estás desvelando? Yo, ¿pero cómo no me voy a desvelar? Le digo, si hasta esa hora pudiste dormir a los lunes, uh-huh. Los pudimos dormir y te pudiste dormir tú para que descansaras, ¿no? Cierto. Pero mira, aquí estamos, gracias a Dios se dio. Estoy donde quiero estar y donde debo estar definitivamente, ¿no? Excelente, Diego. Pues un consejo que les podrías dar a los jóvenes pediatras que quieran seguir neuro o a los muchachos que están entrando a medicina y no saben lo que dicen o tal vez sí lo saben, ¿verdad? Para embarcarse en esta especialidad. ¿Dónde puedo romper la cuarta pared? Esta es tu capa. Bueno, mi consejo es que ustedes busquen qué les gusta y en dónde tienen habilidades y aptitudes. ¿Por qué? Porque si uno hace las cosas con pasión, son más fáciles. Si quieren ser neurólogos, pediatras, tienen que ser muy clínicos. Entonces pongan mucho énfasis a los cursos de la carrera donde se evalúa paciente. Ciencias clínicas, semiología 1, semiología 2. Hay que estudiar mucha anatomía, como Carlitos dijo, o sea, para estudiar la parte de anatomía era un montón de tomos, a diferencia de lo que era la anatomía del riñón, por ejemplo, o la anatomía del corazón. No quiero decir que eso sea sencillo también, pero sí era muy extenso. Y por supuesto la fisiología es una de las bases fundamentales para la neurología, como también puede ser para otras áreas. Entonces mi consejo sería eso, vean en qué son buenos y si son buenos, explótenlo. Busquen bibliografía, lean
y lean. Sí. Hay mucho que estudiar, pero cuando uno ya logra como amalgamar todo, pues todo se facilita un poquito, ¿va? No es lo mismo estudiar de memoria que estudiar analizando, ¿va? Eso es uno de los consejos que yo les doy. Analicen, no memoricen. Necesito la memoria para estudiar esto, sí, pero se me facilita cuando yo lo comprendo. Ok, pues gracias Diego por aclarar muchas dudas. Yo sé que esto es un pincelazo de la neuropedia. Esperamos verte en otro tema específico con aquí mucho gusto. En el podcast. Y pues me gustaría que dieras tus contactos para que la gente te pueda buscar y pueda consultar. Claro, con mucho gusto. Y primero que nada, gracias a tu persona por dar esta oportunidad. Fue muy ameno. Yo miro tus podcasts y los haces de una manera muy dedicada. Tenías ese arte, ¿va? Que no cualquier persona tiene. Y te agradezco por eso, que por fin hayamos tomado el tiempo para hacerlo. Y bueno, respondiendo a la pregunta, yo actualmente me encuentro en el edificio Hub Reforma, que está aquí en la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Para que se les haga más fácil, está justamente enfrente de la emergencia del IX de zona 9. Estoy en el 4º nivel, clínica 402. Me pueden buscar en redes sociales como Dr. Diego Franco Neuropedia. Yo creo que podemos poner ahí en una... Sí, ahí va a estar la etiquetita. En la etiqueta va de dónde está mi clínica. Ya empezamos a ver a pacientes de manera privada. Lo vamos a hacer con mucho esfuerzo, con mucho empeño, con mucha calidad y calidez, porque papá, su hijo es lo más importante que tiene en la vida. Si su hijo tiene un buen neurodesarrollo, va a alcanzar todas las metas que le sean posibles. No lo deje a destiempo, consulte si tiene dudas. Y algo muy importante, si su hijo no está alcanzando su desarrollo, su hijo no es que sea haragán. Quítese esa etiqueta, quítese ese pensamiento. Su hijo no es haragán. Su hijo tiene algo, tiene algún problema y hay que resolver ese problema. Entonces búsqueme como Dr. Franco o Dr. Diego Franco Neuropedia. Ahí como Carlitos va a poner ahí la etiqueta para que sea más fácil, pero estoy en el edificio Hub Reforma, 4º nivel, clínica 402. De día, ¿no? Estoy ahorita en las mañanas. Si hay alguna modificación en el horario, lo vamos a hacer en las redes sociales para que usted lo pueda hacer, pero ahorita por lo pronto estoy en las mañanas. Excelente, pues muchas gracias Diego por tu compañía y tu información. Con mucho gusto. Bueno, y pues este fue otro capítulo del podcast de Turcios. El día de hoy, subespecialidades médicas. El día de hoy, pediatría con neurología pediátrica. Así que espero que disfruten mucho este capítulo, el primero del 2026. Les mencionaba pues de que también este 2026 estamos cumpliendo 5 años en la clínica. Vamos a tener ciertas sorpresas ahí y pues las vamos a amarrar también aquí en el podcast. Así que espero que hayan disfrutado el capítulo nuevamente y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima. Yeah.